tenemos ahorita la entrevista con Juan Alberto Zedillo, periodista independiente, colaborador de Rompeviento TV, y al terminar esta entrevista, entonces tenemos la mesa precisamente con nuestro querido colega también Jesús Escobar de La Octava Digital. Así que sin más, le doy la más cordial bienvenida a Juan Alberto Zedillo. Buenos días, Juan Alberto, bienvenido. Buen día, gracias por invitación de nuevo. Buen día, Alberto. Buen día, Ernesto. Hola, buenos días, Juan Alberto. Sí, buenos días, Juan Alberto. Pues Juan Alberto Zedillo, otra vez Coahuila y otra vez esta frontera tan compleja entre Tamaulipas y Coahuila. Y otra vez nos está dando mucho de qué hablar. Ayer, pues 9 personas perdieron la vida, pues presumiblemente integrantes del Cártel del Noreste. No se sabe todavía con precisión, pero 9 civiles armados perdieron la vida en un enfrentamiento ahí con ejército y seguridad pública. Si puedes platicarnos, Juan Alberto Zedillo, ¿qué es lo que está sucediendo por allá? Mira, para poder precisar, necesitamos un poquito de antecedentes. Ayer creo que te compartí una foto. No sé si podrían ponerla, una foto de la ceremonia del grito el 15 de septiembre en Saltillo. Sí, por ahí la tenemos, Leonardo. Mientras en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el grito de independencia frente a un zócalo vacío en la Plaza de Armas de Saltillo, que está frente al Palacio de Gobierno. El gobernador Riquelme dio el grito, pero ante cientos, si no es que miles de efectivos de la policía. Ahí están formados. De hecho, Juan Alberto, tenemos el video, así que te voy a pedir, ahí se llama el video Grito Riquelme, y ahí va a ver usted una importante cantidad de imágenes de lo que estás narrando, Juan Alberto. Es muy significativo que Riquelme tenga que dar el grito frente a sus policías. Horas antes habían quitado un plantón, habían reprimido a los maestros que mantenían un plantón por exigencias de diversos tipos, y después de quitar a los maestros fueron sustituidos por policías, por cientos de policías que estaban escuchando el grito de Riquelme. ¿A qué se debe esto? A que desde tiempo atrás existe una amenaza del Cártel del Noreste de hacerles pagar la traición, no solamente recuperar la plaza. El Cártel del Noreste, los antiguos Zetas, consideran que las autoridades de Coahuila los traicionaron. Como ha quedado documentado de diversas maneras, por ejemplo, recientemente en la serie Somos, los Zetas se establecieron en Coahuila desde el 2010. Ellos estuvieron operando en un rancho cerca de Villa Unión. Miguel Ángel Treviño Morales estuvo viviendo en Allende. Su hermano Z42, Óscar Omar Treviño Morales, se casó en Allende, construyó una discoteca en Allende, y ahí vivían sin ninguna preocupación, y tenían la ciudad de Piedras Negras como su principal punto para cruzar droga. Para poder operar impunemente estuvieron pagando fuertes cantidades de dinero a las autoridades de Coahuila. El enlace para pagar estos sobornos fue el empresario, digámoslo así, detenido en España y ahora preso en los Estados Unidos, el Mono Muñoz, Juan Manuel Muñoz Luébano, quien dio una confesión ante las autoridades de los Estados Unidos detallando los sobornos, las relaciones, las complicidades que tenían las autoridades de Coahuila con los Zetas. Entonces, cuando se rompe esta complicidad y los empiezan a atacar, o mejor dicho, les matan uno de los miembros altos de los Zetas, los líderes lo consideran una traición y deciden vengarse. La venganza se centra en 2 familiares de gobernadores de Coahuila. Uno
porque a Humberto Moreira, según los testimonios rendidos en el juicio de San Antonio en julio del 2016, le entregaron $4 millones a Humberto Moreira para poder los Zetas operar impunemente en Coahuila. Como no respetaron esos acuerdos, en Acuña le mataron a su hijo, aquella famosa manta de sobrino por sobrino que puso Z40 por todo Coahuila. Pero meses antes, cuando Humberto Moreira sale de la gobernatura, en los primeros días en enero del 2011, lo había sustituido el gobernador interino Jorge Torres López, que acaba de ser liberado y creo que ya está en Coahuila, acaba de ser liberado en los Estados Unidos. A él le matan otro sobrino. Cuando va saliendo, los Zetas le matan a un sobrino, cuando va saliendo de una universidad privada lo acribillan en su carro, le balacean con armas de grueso calibre, como advertencia que no los pueden traicionar sin salir impunes. Entonces en Coahuila tienen el Cártel del Noreste desde tiempo atrás, tiene la consigna de llegar cada determinado tiempo, cada determinada fecha, digamos, no dejan de pasar un mes por que lleguen y ataquen a las policías o a las instituciones de seguridad de Coahuila. Por eso mantienen ellos una alerta constante, por eso el gobernador Riquelme tuvo que poner a sus policías a que estuvieran ahí con francotiradores, con todo tipo de protección, porque hay una amenaza permanente del Cártel del Noreste, de los antiguos Zetas, de hacerlos pagar la traición que les hicieron, porque les pagaban sobornos precisamente para protegerlos. En el caso de Riquelme, lo que se conoce es que el Mono Muñoz, cuando era alcalde de Torreón, le estaba pagando la precampaña para que fuera gobernador. Entonces ellos sienten que estas personas los han traicionado y entonces continuamente actúan para llegar a las zonas de donde pueden llegar con mayor facilidad y actuar contra las policías. Recordemos, por ejemplo, ese ataque hace ya casi 1 año y medio, 2 años, contra Villa Unión, donde llegaron y mataron a 23 personas. Posteriormente hubo otros, recientemente, el 9 de septiembre pasado, en Nuevo Laredo, salieron 23 camionetas de la Tropa del Infierno rumbo hacia Coahuila. Se toparon con el ejército o ya los tienen más o menos, ya están ubicando sus movimientos con drones, sobre todo por la brecha del gas, la famosa brecha del gas, por donde se mueven los monstruos para ir a atacar las fuerzas de seguridad de Coahuila. Aparentemente la están vigilando con los drones ya los ubicaron. Y este 9 de septiembre pasado, antes de que salieron de Nuevo Laredo por la ribereña, mataron a 13 miembros de las tropas del infierno, 11 que fueron supuestamente asesinados o abatidos, como dirían las autoridades, por el ejército, y 2 más que ya se habían rendido y que los ejecutaron extrajudicialmente. Eso circuló con testimonios en redes sociales de Tamaulipas, de Nuevo Laredo. Y ahora, de nuevo, entran las camionetas, el límite de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila es el municipio de Hidalgo. Ahí es donde se ha establecido 2 bases, una de las fuerzas Coahuila, otra de la Marina y una tercera más por donde circula el ejército. Entonces, en este nuevo enfrentamiento, o como así lo quieren presentar las autoridades, bueno, pues cayeron 9 sicarios. Pero el asunto es que Coahuila permanentemente está en alerta máxima por esta penetración constante del Cártel del Noreste, los antiguos Zetas, por hacerlos pagar por la traición que hicieron a los acuerdos que tenían. Y por último, esta guerra también se mantiene en Coahuila, pero está soterrada, está oculta por las autoridades, están dejando salir poco lo que ocurre internamente con la disputa que está teniendo el Cártel del Noreste contra ellos. Por ejemplo, en las cárceles
cada vez que ocurren estas cosas, como las cárceles de Coahuila, las 3 prisiones más importantes de Coahuila la tuvieron autogobiernos zetas, los funcionarios penitenciarios de estas cárceles permanentemente están torturando a estos miembros de los zetas para que confiesen. Muchos han aparecido muertos, algunos que ya salieron fueron ejecutados extrajudicialmente, información que no sale. Recordemos que el cerezo de Piedras Negras fue centro de operaciones de ellos. Ahí modificaban vehículos para traficar drogas. Ahí, según la propia fiscalía, asesinaron y cremaron a 150 personas. Fue el único cerezo a nivel nacional donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos no pudo entrar a hacer su reporte anual del estado de la cárcel, de los derechos humanos al interior de la cárcel. Ahí no entró, simplemente no lo dejaron entrar. Todas las demás prisiones del país pudieron llegar los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, excepto Piedras Negras. La prisión de Torreón siempre fue controlada por un capo que le decían el Guapo, donde la guerra con Sinaloa y los Cabrera, ahí metían a los sicarios y ahí los asesinaban, los sicarios rivales, las víctimas rivales, los inocentes rivales, igual que en el Cerezo Piedras Negras, ahí mataron a mucha gente al interior del penal. Y en el varonil de Saltillo siempre lo controló un capo exmilitar que le decían teniente, que lo tuvieron que sacar y mandarlo a Nayarit porque no podían acabar con el autogobierno. Entonces, realmente las autoridades de Coahuila tienen un problema muy serio, pero toda esta guerra soterrada que existe al interior de Coahuila no sale nada como anteriormente sucedía en Tamaulipas. Estamos en un estado de guerra, entonces, Juan Alberto Zedillo, que hasta ahora, como según nos cuentas, pues parece que las trincheras son el estado, el gobierno, las corporaciones policíacas de Coahuila y este cártel del noreste, pero en algún momento esto va a tener que trascender porque por lo que cuentas y por lo que hemos visto, pues eventualmente pues tendrá que, se saldrá todavía más a la luz pública de lo que ya probaban las cuentas. La Guardia Nacional, el gobierno federal, el ejército, la marina, ¿qué papel tiene, si es que tienen un papel en esto? Pues mira, esa es una situación muy compleja. Yo no me atrevería, porque no tengo toda la información, a dar un diagnóstico certero de cómo están operando la Marina. Pongamos el caso de La Laguna para ver cómo se han movido las cosas. Por ejemplo, el investigador Sergio Aguayo saca con el Colegio de México un documento sobre la reducción de la violencia en Coahuila, pero desgraciadamente este documento agradece y pone a Rubén Moreira como el artífice de que se redujo la violencia en La Laguna. Esto es totalmente falso. La reducción vino por una autodestrucción de los propios zetas, pero la violencia sigue en La Laguna, sigue permanentemente soterrada. Eso es lo que está pasando como en Tamaulipas. Es decir, esta violencia que ahora se presenta como si hubiera una paz, en realidad sigue soterrada. La Marina fue uno de los principales instrumentos que combatió a los zetas. De hecho, en los testimonios que a mí me tocó oír en Austin, en San Antonio, en Bronzeville, los zetas le tenían mucho miedo a la Marina porque decían que además no lo habían podido penetrar. Aparentemente el único cártel que la penetró fue los Beltrán Leiva, que sí tenían control sobre algunos, y el cártel del Golfo. Pero hay una situación donde no se puede conocer a ciencia cierta. A mí me filtran de la Fiscalía permanentemente información de que están ocurriendo cosas, pero que no se pueden confirmar, ni yo las puedo confirmar porque no a través de documentos de acceso a información me han negado todo tipo de peticiones que he hecho, incluyendo peticiones muy simples como ver cuánto destina el gobierno de Coahuila a los medios en contratos de publicidad. Me niegan esa información. Entonces el asunto es que tenemos un conflicto en la frontera que ha crecido. Por ejemplo, tenemos ahorita en Acuña una cantidad increíble de ciudadanos haitianos, se habla de casi 5,000 o más, que están tratando de cruzar. El gobernador de Texas tuvo que cerrar la frontera, están en el río ahí cientos,
El cártel del Golfo ya sustituyó su negocio del narcotráfico por el tráfico de migrantes, ahora le es más redituable. El cártel del Noreste está permanentemente tratando de tumbarles ese negocio, calentándole la plaza de la frontera chica, y tenemos una situación tan explosiva en la zona, como dices, que estado de guerra, que esto va a tener que estallar de alguna manera, o no sé cómo se va a resolver, porque además tenemos el problema de que la vacunación que se está haciendo por parte del gobierno de los Estados Unidos intenta contradecir lo que el gobierno mexicano hace. Ellos están actuando con los gobiernos, directamente los gobiernos estatales, que no debería ser, para llevar a la población en camiones a que los vacunen en los Estados Unidos en lugar de que se vacunen en México, entre ellos los menores de edad. Entonces tenemos una conjugación de factores en la frontera de lo que hablaban las colegas anteriores, las compañeras anteriores, Guadalupe Correa y la otra doctora, un proceso de migración que es sin precedente de lo que está ocurriendo en México. Ya, Juan Alberto Zedillo, déjame detengo sobre esta situación que nada más hago un comentario breve sobre lo que acabas de señalar, de si esto va a estallar en algún momento, y mi pregunta es si no estalló ya, ¿no? Si más bien lo que estamos viendo es que, Claro. es que más bien ya estalló, ¿no? Claro, sí, yo de acuerdo contigo, de acuerdo totalmente sí. contigo. Entonces, me quedo pensando ahorita en la Guardia Nacional, en este incremento del presupuesto que está teniendo para este 2022, de un ciento y tantos por ciento, 40 y tantos por ciento de incremento. Este año se incrementó 820 y tantos por ciento el presupuesto, y para el año 2022 se incrementó otro 147% más. Eso nos dice que, eso me dice, perdón, que la Guardia Nacional, pues que el presidente está pensando en realmente fortalecer la Guardia Nacional de una manera mucho más importante de lo que está en este momento. Y te lo pregunto, Juan Alberto, porque nos ha tocado compartirnos y encontrarnos en campo, particularmente en Tamaulipas. Y en este último recorrido, sí me sorprendió de manera importante la cantidad de campamentos de la Guardia Nacional que ahora hay, a diferencia de hace un año y meses que había estado por allá. Pues realmente es el incremento de campamentos y de bases de la Guardia Nacional está siendo importante. Te lo pregunto en el presente y en tu valoración para el futuro. En el presente, ¿qué está cambiando desde la información que tú tienes con respecto del papel de la Guardia Nacional? Sabemos que en un principio se concentró en migrantes. Pareciera que esto empieza a tener un viraje distinto. ¿Cuál es tu valoración? Pues mira, te comento lo que saca el miembro de los GOPES, que en Twitter se llama Furia Negra, ¿no? Que es uno de los miembros de los GOPES que se supone que está ajeno a la división interna de los GOPES de Coahuila. Los GOPES de Coahuila son los grupos especiales que creó Cabeza de Vaca junto con el gobierno de Texas para supuestamente combatir el narcotráfico. Y ambos grupos, hay una división adentro de los GOPES, son 150 elementos con alto entrenamiento y alto poder de fuego. La mitad está con el cártel del Golfo y la otra mitad está con el cártel del Noreste, y un pequeño grupito como que son los que no están con ninguno de ellos. Y lo que dice Furia Negra, que filtra información, a mí me filtra información, dice que a la Guardia Nacional recientemente, que tuvo un enfrentamiento con sicarios y que tuvieron que rescatar a varias personas, y por lo tanto terminaron varios criminales muertos, fueron reprimidos. Incluso se les llamó la atención de que podrían ser acusados por haber terminado un enfrentamiento con civiles muertos. Es decir, la Guardia Nacional la están conteniendo, desgraciadamente, para combatir al crimen organizado. Esto se lo están dejando totalmente al ejército. Son pocos o nulos los enfrentamientos que ha tenido. Si vemos
historia periodística o la historia de los boletines oficiales o la historia de los eventos de alto impacto entre criminales y Fuerzas Armadas en lo que va de la Guardia Nacional no tiene un papel relevante en estos eventos, continúa siendo el ejército. Pero el problema que tiene López Obrador con la Guardia Nacional es que, desgraciadamente, en esta presión de Trump y luego después Biden y Harris para que la Guardia Nacional sea utilizada para frenar la migración, pues si tú ves los reportes recientes de los detenidos en autobuses, en casas de seguridad, en traslados y las cantidades inmensas de haitianos que están ahorita en Acuña intentando cruzar, en Tamaulipas, en Matamoros y otras regiones, pues ¿cómo cruzaron? ¿Cómo pasaron todos esos filtros de migración, de Guardia Nacional? Cientos de miles de haitianos, se calcula, según las cifras de la Border Patrol, son 2,000 inmigrantes ilegales que se están entregando o están intentando cruzar la frontera con los Estados Unidos. ¿Cómo están llegando 2,000 migrantes diariamente a la frontera si la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y otras corporaciones están tratando de frenar esa migración por el acuerdo que se tiene con el gobierno de los Estados Unidos? Y solamente se explica de una manera, que es una corrupción brutal para que los migrantes lleguen. Por eso ahora acá en la región, los centros de albergue como Belén, en Saltillo, las casas de refugiados, hablan del cártel del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, que se han corrompido para permitir que este flujo, que paga unas cantidades ínfimas para que los dejen pasar, pues están llegando a la frontera. Perdón, Juan Alberto, tenía el micrófono silenciado. Este dato que mencionabas de Ciudad Acuña, la llegada de los migrantes haitianos, la pregunta que tú haces, ¿cómo es que llegan 2,000? Son 2,000 al día más o menos. Yo te quería preguntar, ¿están, digamos, cruzando por ahí, por Ciudad Acuña? ¿Tienes alguna idea alguna hipótesis de cómo es que están llegando? Porque en ninguna parte de la frontera mexicana nada está libre de paso. Todo tiene dueño. Para poder acercarte al río Bravo, por ejemplo, pues tú tienes que pagar una cuota, o sea, a alguien. En el caso de Ciudad Acuña me llama muchísimo la atención porque no se había registrado en el mapa de cruces migratorios. Y bueno, pues tenemos ahí a un grupo de migrantes haitianos que no necesariamente están llegando sola, como tú bien señalas, no nada más por su propio esfuerzo, sino que tuvieron alguien o algo detrás. Y tú mencionabas que, creo que el Cártel del Golfo, decías, ¿no, Juan Alberto? Que ha cambiado ahora mismo de nuevo su patrón de ingresos. Ya no es nada más el tráfico de drogas, sino que se han metido también el tráfico de personas. Hablamos de Ciudad Acuña como una plaza controlada por quién, cómo, para qué y detrás de quién. De quién está detrás, perdón, de esta llegada masiva de migrantes haitianos en específico. ¿Tienes datos, Juan Alberto? No tengo datos, solamente lo que se ha anteriormente visto como contexto, como background, como historia, ¿no? Que si te fijas, en un momento dado, los cruces se han movido. En un momento fue Matamoros, anteriormente había sido Reynosa, de repente apareció Piedras Negras y ahora aparece Acuña. Como que los polleros, digámoslo así, el cártel del Golfo, que es el que controla la frontera y el tráfico de migrantes y que tiene los acuerdos con el Instituto Nacional de Migración, con esta fracción de los GOPES, con policías municipales de Nuevo León, en Anáhuac, en Escobedo, Apodaca, etcétera, son los que han movido estos flujos. Históricamente ellos trabajan mucho con los polleros guatemaltecos porque los guatemaltecos siempre se han venido con un financiamiento para llegar a la frontera. Entonces, como que de repente decidieron que Acuña iba a ser, porque Acuña estaba fuera del mapa de la migración. Entonces, porque una de las cosas que están haciendo ahorita del lado de los Estados Unidos es que como los acuerdos con el presidente Andrés López Obrador no se están cumpliendo, les están regresando los migrantes. Los migrantes, por ley, los que se entregan, deben de recibir la solicitud de asilo. Si se entregan y dicen, tengo peligro, tengo temor
de mi vida porque en mi nación me persiguen por ser oposición, por ser homosexual, por lo que sea, ¿no? Pero ese acuerdo se está rompiendo, es decir, si no se entregan legalmente, si los polleros los cruzan, los están regresando y están cerrando la frontera para que no puedan llegar, cruzar y entregarse. Creo que a eso se debe que se muevan hacia nuevos puntos donde los agarran, vamos a decirlo de esa manera, por sorpresa, para que puedan cruzar y entregarse. Pero en realidad, eso son especulaciones. La realidad es que sí hay una trinidad, una santísima trinidad ahorita para llevar a cientos de miles de migrantes a la frontera, que es Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración y Cártel del Golfo Polleros. Por lo menos eso ocurre en la frontera chica, que es lo que yo sí estoy viendo. En la frontera chica de Tamaulipas. Ya, pues Juan Alberto Zedillo, como siempre te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y me parece que pues precisamente para la gente de tu tierra se empieza a complicar ahí en Monterrey, Nuevo León, porque después de lo que sucedió, lo que ha sucedido en los últimos pues año y medio, 2, y particularmente el cierre del 2020 y lo que va del 2021 con el kilómetro 26 ahí en la carretera hacia Nuevo Laredo, pues se había estado entonces promoviendo y señalándole a la gente que no, la gente que quería ir a los Estados Unidos por tierra, que no tomara esa ruta, que tomara la ruta mejor, que entrara por Eagle Pass ahí a través de Piedras Negras. Pues con esto que ahora está sucediendo en esa carretera, pues se le cierran las opciones a los regiomontanos o a la gente que quiere cruzar por alguna de esas alternativas. En fin, creo que es una radiografía de cómo se va haciendo muchísimo más cruda los índices de violencia y de impunidad con que están operando estos cárteles, Juan Alberto Zedillo. Así que te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. No, pues gracias. Además, ahora es una obligación casi, porque después de dejar proceso, pues voy a colaborar contigo mandando información. Eso. Gracias. Juan Alberto Zedillo, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos en comunicación. Hasta luego. Cuídate. Alberto. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego, Juan Alberto. Saludos a tu próximo gobernador tejano. Le va a estar divertido. Dios te bendiga. Bye. May the force be with you. May the force be with you, my friends.